El viaje que realizó Martin Heidegger a Grecia en 1962 constituyó mucho más que un recorrido cultural por escenarios de la antigüedad clásica. Para el filósofo alemán, aquel desplazamiento representó una búsqueda intelectual y existencial del origen del pensamiento occidental. Heidegger llevaba décadas estudiando a los primeros pensadores griegos y consideraba que en ellos todavía se conservaba una relación más auténtica con el ser y con la verdad, antes de que la filosofía occidental derivara hacia la metafísica y el dominio técnico y tecnológico del mundo. El filósofo emprendió el viaje acompañado de su esposa Elfriede y de amigos próximos. Durante la travesía recorrió diversos lugares emblemáticos del mundo helénico, entre ellos Atenas, Delfos, Delos y varias islas del mar Egeo. Aquellos paisajes no tenían para Heidegger únicamente un valor histórico o arqueológico, eran espacios donde todavía parecía resonar el nacimiento originario de la filosofía. Frente a las ruinas de los templos y ante la luz mediterránea, el pensador creyó percibir una manera distinta de habitar el mundo, menos dominada por la técnica y más cercana al misterio de la existencia. Desde sus primeras obras, Heidegger había mostrado un enorme interés por los filósofos presocráticos, especialmente Heráclito, Parménides y Anaximandro. Según su interpretación, aquellos pensadores no entendían la verdad como una idea abstracta o lógica, sino como un desocultamiento del ser. Heidegger creía que con Platón y la tradición metafísica posterior, Occidente había comenzado a olvidar esa experiencia originaria. El viaje a Grecia era, por tanto, un intento de aproximarse físicamente al lugar donde había surgido ese primer pensamiento. La experiencia quedó reflejada más tarde en su obra Estancia, un texto breve y profundamente poético. En él, Heidegger describe el viaje como una experiencia de contemplación y escucha más que como una simple visita intelectual. El paisaje griego aparece vinculado a la posibilidad de pensar de otro modo, lejos de la velocidad y del cálculo técnico propios de la modernidad contemporánea. El viaje, además, reforzó su crítica a la civilización tecnológica. Heidegger consideraba que el ser humano moderno había convertido el mundo en un conjunto de objetos disponibles para su exploración y control. Grecia simbolizaba, en cambio, la memoria de una relación más abierta y respetuosa con la naturaleza y con el ser. Por ello, el viaje de Heidegger a Grecia puede entenderse como una peregrinación filosófica hacia los orígenes espirituales de Occidente. El célebre viaje de Michel de Montaigne entre 1580 y 1581 constituye uno de los episodios más fascinantes de la historia intelectual europea. Más que un simple desplazamiento por distintos territorios, aquella experiencia representó una prolongación práctica de su pensamiento filosófico. Montaigne convirtió el viaje en una forma de conocimiento, observación y reflexión sobre las costumbres humanas, la política, la religión y la diversidad cultural de la Europa de finales del siglo XVI. Cuando emprendió el recorrido, Montaigne ya era conocido por la publicación de los primeros capítulos de sus ensayos, obra monumental que revolucionó la literatura filosófica al situar la experiencia personal y la duda en el centro de la reflexión. A sus 47 años decidió abandonar temporalmente su castillo familiar para recorrer distintas zonas de Francia, Suiza, Alemania e Italia. Las razones del viaje fueron variadas. Buscaba aliviar sus problemas de salud, especialmente los dolores provocados por los cálculos renales, pero también deseaba ampliar sus conocimientos y observar directamente otros modos de vida. El recorrido quedó registrado en el famoso diario de viaje, un texto donde se mezclan descripciones cotidianas, observaciones políticas y comentarios culturales. A diferencia de otros viajeros de su tiempo, Montaigne no se limitó a admirar monumentos o reliquias históricas. Mostró un interés constante por las personas, las leyes, las costumbres locales y la organización social de cada territorio. Su mirada era curiosa, escéptica y profundamente humana. Durante su estancia en Suiza y Alemania, observó las diferencias religiosas derivadas de la Reforma protestante, un asunto especialmente delicado en una Europa marcada por los conflictos entre católicos y protestantes. Montaigne evitaba el fanatismo y prefería comprender antes que condenar.
Esa actitud tolerante aparece constantemente en sus escritos y se convirtió en uno de los rasgos fundamentales de su pensamiento. El destino más importante del viaje fue probablemente Italia, país que admiraba profundamente por su cultura, su arte y sus tradiciones urbanas. Visitó ciudades como Roma, Venecia y Florencia. En Roma recibió incluso la ciudadanía honorífica, un reconocimiento excepcional para un intelectual extranjero de la época. Además, el viaje consolidó en Montaigne la idea de que ninguna sociedad posee una verdad absoluta y de que las costumbres humanas cambian según el lugar y el tiempo. Viajar le permitió relativizar prejuicios y desarrollar una filosofía basada en la moderación, la experiencia y el conocimiento directo del mundo. La vida de Hegel no estuvo marcada por grandes expediciones exóticas ni largos viajes de exploración como los de otros pensadores europeos. Sin embargo, sus desplazamientos por distintas ciudades de Alemania y por territorios del mundo germánico tuvieron una enorme importancia en la formación de su carácter intelectual y en el desarrollo de una de las filosofías más influyentes de la modernidad. Cada ciudad en la que vivió representó una etapa decisiva de su evolución filosófica y también de su comprensión histórica del mundo. Hay que decir que Hegel nació en Stuttgart en 1770 y muy pronto se trasladó a Tubinga para estudiar teología en el famoso seminario protestante de la ciudad. Allí conoció a dos figuras fundamentales del pensamiento alemán, Friedrich Hölderlin y Joseph Schelling. El ambiente intelectual de Tubinga, profundamente influido por la Revolución Francesa y por el idealismo alemán naciente, despertó en Hegel una pasión duradera por la historia, la política y la libertad. Tras finalizar sus estudios, trabajó como preceptor privado en Suiza, especialmente en Berna y posteriormente en Frankfurt. Estos años fueron decisivos porque le permitieron observar distintas formas de vida burguesa y distintas estructuras políticas europeas. Durante esta etapa comenzó a reflexionar sobre las tensiones entre individuo y sociedad, religión y razón, libertad y Estado, cuestiones que más tarde serían centrales en su filosofía. Uno de los momentos más importantes de su vida fue su estancia en Jena. Allí escribió parte de su obra fundamental, Fenomenología del Espíritu. La ciudad era uno de los grandes centros intelectuales de Europa y reunía a filósofos, científicos y escritores del romanticismo alemán. Además, Hegel vivió de cerca las guerras napoleónicas y contempló también la entrada de Napoleón Bonaparte en Jena en 1806. Aquella experiencia lo impresionó profundamente. Llegó a describir a Napoleón como el espíritu del mundo a caballo, expresión que revela hasta qué punto vinculaba la historia con la aparición de grandes figuras capaces de transformar la realidad. Posteriormente residió en Nuremberg, Heidelberg y finalmente Berlín, donde alcanzó enorme prestigio académico. En Berlín desarrolló plenamente su filosofía de la historia y del Estado moderno, influido por el clima político posterior y las guerras napoleónicas. Aunque Hegel no fue un viajero aventurero, sus desplazamientos por la Europa germánica moldearon decisivamente su pensamiento. Cada ciudad representó para él una etapa histórica y espiritual distinta. La vida de Platón estuvo marcada por varios viajes que influyeron profundamente en su pensamiento filosófico y político. Aunque suele recordarse a Platón como el fundador de la Academia de Atenas y el gran discípulo de Sócrates, sus desplazamientos por diferentes zonas del Mediterráneo tuvieron una importancia decisiva en la formación de sus ideas sobre el conocimiento, el gobierno y la organización ideal de la sociedad. Tras la muerte de Sócrates en el año 399 a.C., Platón abandonó temporalmente Atenas. La condena y ejecución de su maestro lo afectaron profundamente y provocaron en él una gran desconfianza hacia la democracia ateniense. Ese momento marcó el inicio de una etapa de viajes y aprendizaje que ampliaría enormemente su horizonte intelectual. Según la tradición antigua, uno de sus primeros destinos fue Egipto. Allí habría conocido las enseñanzas de sacerdotes egipcios y observado una civilización muy antigua, organizada y estable. La admiración
que Platón mostró posteriormente por las sociedades regidas por leyes duraderas y por una educación estricta, pudo estar influida por esta experiencia. Egipto representaba para muchos griegos un símbolo de sabiduría ancestral, orden político y conocimiento matemático y astronómico. Más tarde viajó al sur de Italia, especialmente a regiones vinculadas con las comunidades pitagóricas. Allí entró en contacto con seguidores de Pitágoras, cuyas ideas dejaron una huella evidente en su filosofía. El interés platónico por las matemáticas, la armonía y la estructura racional del universo tiene una clara influencia pitagórica. La concepción de un mundo inteligible, ordenado, según principios abstractos y eternos, también se fortaleció gracias a estos encuentros. Uno de los episodios más importantes de su vida fue su relación con Siracusa, en Sicilia. Platón viajó allí varias veces con la esperanza de aplicar sus ideas políticas y formar a un gobernante filósofo. Su vínculo con Dionisio I y posteriormente con Dionisio II terminó siendo conflictivo y decepcionante. Incluso llegó a correr peligro y, según algunas versiones, fue vendido temporalmente como esclavo antes de ser rescatado por amigos. Estas experiencias políticas fueron decisivas para la redacción de obras como La República y las Leyes. Platón comprendió las enormes dificultades de llevar la filosofía al poder y de transformar la realidad política mediante ideales racionales. Sus viajes reforzaron su idea de que la educación filosófica debía ser la base del gobierno justo. Además, los viajes moldearon su carácter intelectual al ponerlo en contacto con distintas culturas. La vida de Aristóteles estuvo marcada por numerosos desplazamientos que influyeron profundamente en la formación de su pensamiento filosófico y científico. A diferencia de otros pensadores más centrados en la especulación abstracta, Aristóteles desarrolló una filosofía muy vinculada a la observación directa de la naturaleza, de las sociedades humanas y de las distintas formas de gobierno. Sus viajes le permitieron ampliar enormemente su experiencia del mundo y contribuyeron a convertirlo en uno de los intelectuales más universales de toda la antigüedad. Aristóteles nació en Estagira, en el norte del mundo griego, hacia el año 384 a.C. Su padre era médico de la corte macedónica, circunstancia que probablemente despertó desde pronto o desde temprano su interés por la biología y las ciencias naturales. A los 17 años se trasladó a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permaneció aproximadamente durante 20 años. Ese primer gran viaje cambió completamente su vida intelectual. En Atenas recibió la influencia decisiva del pensamiento de Platón y entró en contacto con el centro cultural más importante del mundo griego en ese momento. Sin embargo, tras la muerte de Platón en el año 347 a.C., Aristóteles abandonó Atenas, ya que las tensiones políticas contra Macedonia y ciertas diferencias filosóficas con la orientación de la academia favorecieron su salida. Comenzó entonces una etapa de viajes fundamentales para el desarrollo de su pensamiento. En este sentido, uno de sus destinos más importantes fue Asos, en la costa de Asia Menor. Allí convivió con filósofos y gobernantes locales y profundizó en sus investigaciones sobre política y biología. Posteriormente, viajó a la isla de Lesbos, donde realizó observaciones detalladas sobre animales marinos y fenómenos naturales. Estas investigaciones empíricas influyeron también enormemente en su método filosófico, basado en la experiencia y la clasificación sistemática de los seres vivos. Más tarde fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para convertirse en tutor del joven Alejandro Magno. Durante varios años vivió en la corte macedónica y participó en la educación del futuro conquistador. Esta experiencia política reforzó su interés por el estudio de las constituciones y de las distintas formas de organización del poder de su tiempo. Cuando regresó a Atenas, en el año 335 a.C., fundó el Liceo, una escuela dedicada, o una institución dedicada a la investigación filosófica y científica. Allí desarrolló gran parte de sus obras sobre lógica, ética, política, metafísica y ciencias naturales.